Buenas tardes, mi nombre es Julián Arias Franco y en esta oportunidad presentaré el análisis de cinco estudios empíricos relacionados con la evaluación formativa y el uso de GeoGebra en la enseñanza de las matemáticas. Bueno, el propósito de este análisis fue identificar cómo los autores formulan sus preguntas de investigación, cuál es su estructura y de qué manera establecen la relación entre las variables de estudio desde un enfoque metodológico cuantitativo. Eh, Como se observa en la tabla de elementos clave, mi proyecto doctoral se orienta al diseño de una estrategia de evaluación formativa mediada por GeoGebra para fortalecer el aprendizaje matemático de estudiantes de educación secundaria en un colegio público de Bogotá. Con base en este propósito, seleccioné cinco estudios empíricos recientes relacionados con estas dos líneas de investigación. El análisis de estos trabajos permitió reconocer cómo los investigadores construyen preguntas de investigación y a la vez cómo éstas orientan el desarrollo metodológico de cada estudio. Bueno, para el análisis de las preguntas de investigación, al revisar los cinco estudios, los cuales en la tabla, encontré que la mayoría de las preguntas presentan un alcance explicativo, ya que buscan determinar el efecto de una estrategia pedagógica sobre variables asociadas principalmente al aprendizaje de las matemáticas. Por ejemplo, en el primer estudio, analiza el efecto de un programa de evaluación formativa sobre el rendimiento académico de los estudiantes. De manera similar, el segundo estudio busca establecer el efecto del aprendizaje basado en GeoGebra con un razonamiento matemático. Para el contexto nacional, también predominan preguntas de tipo explicativo, mientras que uno de los estudios plantea una pregunta de alcance correlacional. Es decir, al analizar la relación entre el uso de GeoGebra y las percepciones de los estudiantes frente al aprendizaje de las matemáticas. Pues finalmente, ya un estudio local, un contexto específicamente de la ciudad de Bogotá, analiza cómo el uso de la aplicación de GeoGebra favorece la motivación y el aprendizaje, específicamente en la función cuadrática. En conjunto, estas preguntas se caracterizan por ser claras, específicas y coherentes con el problema de investigación que cada autor pretende abordar. La relación entre variables, bueno, otro aspecto importante del análisis que es de esta relación fue la identificación de las variables de cada investigación. En todos los estudios fue posible reconocer una o más variables independientes relacionadas con la evaluación formativa o con el uso de GeoGebra como estrategia didáctica. Sin embargo, las variables dependientes corresponden Ahora, las variables dependientes corresponden a aspectos como el rendimiento académico, el razonamiento matemático, el aprendizaje responsable, las percepciones estudiantiles y, por supuesto, la motivación hacia el aprendizaje. Esta organización confirma que las preguntas responden a un enfoque cuantitativo, ya que establecen relaciones entre variables que pueden ser medidas y analizadas mediante procedimientos principalmente estadísticos. Eh, el análisis metodológico. Bueno, desde el punto de vista metodológico, los cinco estudios presentan características comunes. En primer lugar, considero que las preguntas están formuladas con claridad y delimitan el fenómeno de estudio. Además, establecen relaciones explícitas entre variables, aspecto fundamental en la investigación cuantitativa. También observé que las preguntas orientan el diseño metodológico, la formulación de los objetivos y claramente la selección de los instrumentos de recolección de esta información. Estos hallazgos coinciden con los conceptos trabajados en la unidad, según los cuales una buena pregunta de investigación desde lo consultado debe ser relevante, viable, clara, precisa y por supuesto coherente con el problema que se pretende investigar. Reflexión metodológica o conclusiones. Considero que este ejercicio permitió comprender que la pregunta de investigación constituye el eje central de todo proceso investigativo, ya que orienta las decisiones metodológicas y define el camino que seguirá la investigación. Para estos cinco estudios se evidenció que una pregunta bien formulada establece relaciones claras entre las variables, delimita el fenómeno de estudio y facilita la construcción de un diseño metodológico coherente.
Finalmente, esta revisión, desde mi concepto, fortaleció mi comprensión sobre la formulación de preguntas de investigación en estudios cuantitativos y aportó referentes metodológicos para la construcción de la pregunta de investigación de mi proyecto doctoral, procurando que sea pertinente, clara y coherente con el problema que se pretende abordar. Muchas gracias, compañero y doctor, por su atención.